Hasta luego. José Luis Hernández, subsecretario de Educación Federalizada en Chiapas. Es un gusto saludarlo. Bienvenido. Muchas gracias. El gusto es mío, a sus órdenes. Subsecretario, ¿hay condiciones para regresar a clases en enero? Bueno, a pregunta expresa hemos sido reiterativos en cuanto a que antes de pensar en el retorno a las actividades presenciales es muy necesario hacer la valoración, la evaluación correspondiente en cuanto a las condiciones sanitarias, a las condiciones de contagios en que se encuentran cada una de las comunidades en nuestro estado. Hablamos de los 124 municipios en los que con toda seguridad no hay una generalidad, una uniformidad respecto al comportamiento de este contagio, ¿no? Sí. ¿Cuáles serían las condiciones, entonces, para poder regresar? Lo hablo en términos sanitarios, en el consenso con el gremio de maestros, con los padres de familia, etcétera. Bueno, primeramente, la primera condición es precisamente de que no se exponga al contagio a los alumnos y alumnas de educación básica en donde se piense o se confirme que ya hay condiciones para poder retornar a las actividades presenciales. Segundo, tenemos que ver las condiciones exactamente de infraestructura en los centros de trabajo a donde habrán de iniciarse o reiniciarse con las actividades mencionadas. Para ello quiero comentarle que el gobierno federal y el gobierno estatal ha realizado diferentes acciones para disminuir el rezago, para disminuir esos contratiempos que pudieran presentarse en materia de infraestructura escolar. Y quiero decirles que en la actualidad son 9.045 acciones que se han emprendido en igual número de centros de trabajo precisamente para abatir esta situación de infraestructura en un programa que se llama La Escuela es Nuestra. Y en ello estamos. No podemos garantizar un retorno seguro a las actividades presenciales si hubiera que atender esos problemas de infraestructura. Por otro lado, a través de la Secretaría de Educación Pública y principalmente a través de la Subsecretaría de Educación Básica, en un programa que se llama Salud en tus Manos, coordinado por UNICEF México y la propia Secretaría, se ha emprendido un programa que se llama Salud en tus Manos, que va precisamente también tendiente a atender el asunto de agua potable, de servicios sanitarios, etcétera. Todo esto precisamente para garantizar el retorno seguro a las aulas. Claro, subsecretario, es que les toca un paquetote. ¿Cuánto tiempo se puede tardar garantizar, por ejemplo, el acceso a la infraestructura, al agua, al jabón, a las condiciones para mantener la distancia entre los estudiantes, etcétera? Decía y lo reitero, se han atendido ya 9.040 y tantos casos en igual número de centros de trabajo y seguimos monitoreando para ver exactamente qué es lo que tenemos pendiente para poder, insisto, garantizar que el agua potable, que los servicios sanitarios y demás medidas que se tengan que adoptar para garantizar ese retorno seguro, pues nos permitan saber que estamos dando el paso de manera consciente. Para ello quiero comentarle a usted que hay una guía operativa que no es privativa del Estado de Chiapas, no es privativa para la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas, es una guía operativa que se ha implementado en todo el país para precisamente considerar dentro de las acciones los preparativos para el retorno, qué hacer en los días previos al inicio de clase, qué hacer en el primer día de clases,
cuáles son las acciones permanentes de prevención, etcétera. Creo que lo hemos considerado y lo he reiterado ya en la semana anterior. Los docentes, los trabajadores de la educación en el estado de Chiapas han venido preparando para hacerle frente al momento en que tengamos que retornar a las actividades presenciales. Subsecretario, ha habido muchos comentarios por parte del gobierno, en todo caso la Secretaría de Educación Pública, de Presidencia, respecto a que los maestros podrían ser considerarse dentro del primer grupo de vacunación a modo de regresar a clases. ¿Ha habido algún tipo de comunicación directa por parte de la SEP con ustedes para trazar un plan, una ruta crítica, en todo caso de vacunación, y hay la disposición para hacerlo? Bueno, quiero comentarle a ustedes que precisamente la Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, nos han solicitado ya las plantillas de personal, tanto docentes como personal que desempeña otras funciones en los diferentes centros de trabajo del estado de Chiapas. Esto es con la finalidad de clasificarlos de acuerdo a edades y de acuerdo a función que desempeñan para poder estar inmersos en ese programa de vacunación que ha anunciado nuestro presidente para los docentes en el país, pero particularmente en el estado de Chiapas y en el estado de Campeche, que estamos con semáforo verde. ¿Cuántos maestros? Ahora, estamos hablando de un total, la Secretaría de Educación Pública, bueno, de poco más de 60,000 trabajadores de educación en el estado de Chiapas. Ok, ¿y habría disposición por parte de los maestros en caso de que se les otorgue esta vacuna? Pues entendemos que sí la hay, porque han reiterado, han manifestado dichas inquietudes en repetidas ocasiones, valga la redundancia, y bueno, estamos a dos manos esperando esta decisión. Y en cuanto a la estrategia, en cuanto al proceso, pues serán las autoridades, serán las instancias correspondientes quienes nos tengan que indicar cuándo, en qué momento y cómo se va a iniciar la aplicación de las mismas. Subsecretario, ¿hay presión por parte de la SEP, por parte del gobierno federal para este retorno a clases? No, ninguna presión. Creo que esto lo hacemos de manera consciente, porque consciente estábamos que una vez que retornáramos al semáforo verde, las condiciones pues sencillamente tendrían que ser otras, porque esto significa que el nivel de contagios pues se ha equilibrado, ha disminuido y que estaríamos ya en condiciones en un buen número de municipios retornar a las actividades. Y para ello quiero también comentarle que todo lo tenemos que hacer de manera coordinada con las autoridades federales, las autoridades municipales, las autoridades ejidales, el sector salud, la Secretaría de Salubridad, por supuesto, que juega un papel muy importante y tiene monitoreadas las diferentes regiones del estado, al igual que lo ha hecho Protección Civil. Es un trabajo conjunto, es un trabajo coordinado, en donde los padres de familia, por supuesto, que tendrán voz para poder, de manera, insisto, coordinada, dar el paso que necesitamos para las actividades o hacia las actividades presenciales. Le agradezco, subsecretario, esta entrevista con Mega Noticias TV, el subsecretario. Gracias, buena tarde. Estoy a sus órdenes, que esté bien, gracias.